¿Puede una computadora crear belleza tal como la entendemos los humanos? Yo pensé que no durante muchos años, incluso después de que Kasparov perdiese ante la computadora Deep Blue en 1997, pero unos años más tarde, cuando salieron programas como el israelí Deep Junior, me vi obligado a cambiar de opinión. Pero bueno, incluso hoy la belleza que crean las computadoras es bastante menos frecuente que la producida por los humanos. Ahora bien, estoy convencido de que a ustedes también les va a encantar la partida que voy a mostrarles ahora. Esta partida se disputó en 2014 con las blancas Stockfish, que era el programa considerado entonces como el campeón del mundo de las máquinas, y siguió siendo así hasta la irrupción del revolucionario AlphaZero, pero bueno, de esta historia ya les hablaré en otro vídeo. Entonces, con blancas Stockfish y con negras Johnny, que era una de las computadoras también de ajedrez más potentes del mundo en 2014. Les hago una advertencia previa. Lo que van a ver aquí no corresponde con lo que ustedes entienden por lógica. Es la lógica, entre comillas, de las computadoras. Stockfish empieza con D4, Johnny con D5, se plantea el gambito de dama con C4 y Johnny acepta el gambito, D por C4. Y ahora contra E3, por eso les acabo de advertir de esto de la lógica, la jugada de Johnny es alfil E6, que se sale bastante de lo que normalmente suelen hacer los seres humanos en este tipo de situaciones. Y ahora contra caballo F3, C6, caballo D2, B5. Y aquí esto me recuerda algo que me enseñaron hace 50 años cuando yo empezaba a jugar al ajedrez. Cuando empecé a estudiar este tipo de posiciones, mi maestro de ajedrez me dijo: esto con las negras no es bueno porque las blancas pueden romper esta estructura con A4 y con B3. Y entonces el teórico peón de más de las negras en realidad sirve de muy poco. Bueno, efectivamente, eso fue una regla, aceptada durante muchos años, varios decenios. Últimamente eso se ha puesto en cuestión precisamente desde que irrumpieron las computadoras. Pero ahora estamos en 2014 y Stockfish sigue exactamente el consejo que me dio mi maestro hace medio siglo. Y juega A4 y contra caballo F6, A por B5, C por B5, B3, siguiendo exactamente los cánones que les he dicho. La idea es que este peón de B5 está indefenso con respecto a la acción del alfil de F1. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces si Johnny era una de las máquinas que mejor jugaban al ajedrez en el mundo en 2014, ¿por qué se mete en esto? Bueno, porque tiene una idea rompedora, como casi siempre por parte de las máquinas. Juega C3, entregando el peón de B5, alfil por B5 jaque, porque así, jugando alfil D7, alfil por D7, caballo por D7, las negras están acelerando su desarrollo, a cambio de haber devuelto el peón de ventaja. Y aquí está el tema de discusión: tienen este peón pasado en C3, que es al mismo tiempo fuerte y débil. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Es fuerte porque está pasado y puede ser muy molesto, y es débil porque está aislado, no hay ningún otro peón que lo defienda y no es sencillo defenderlo a larga distancia. Pero de momento Johnny lo hace. Después de caballo B1, torre C8, se amenaza C2, la dama bloquea con dama C2, y entonces caballo D5, intentando aprovechar inmediatamente que la dama no suele ser una buena bloqueadora, y con la amenaza latente de jugar caballo B4, cosa que Stockfish evita con alfil A3, pero Johnny reacciona con mucho vigor,
juega E5, no le importa entregar otro peón en el centro a cambio de potenciar al máximo este peón pasado de C3. Alfil por F8, rey por F8, enroque corto de las blancas, caballo B4, siguiendo con el plan lógico, dama E4, C2, como ven, Johnny tiene una idea clara, que es potenciar al máximo ese peón, caballo A3, caballo F6 atacando la dama, dama B7 atacando el caballo de B4, que se defiende con el otro caballo desde D5, y ahora Stockfish acepta el otro peón que le han regalado en el centro con caballo por E5 y además amenaza mate con dama por F7, a lo cual Johnny contesta con dama C7. Y aquí conviene que paremos un momento porque aquí pueden pasar cosas importantes. De momento Stockfish tiene que tomar una decisión que no es fácil, cambiar las damas o retirar la dama. Cambiar las damas puede tener la ventaja de que este peón sea aún más difícil de defender. Por ejemplo, dama por C7, torre por C7, este caballo de E5 va a C4 cerrando la columna, pero eso tiene un inconveniente, que es que entonces el rey negro puede salir a E7 tranquilamente y sacar la otra torre a B8, por ejemplo. Probablemente se acabe cambiando el peón de C2 por el de B3, las negras se quedarían con este pasado en A7, en fin, probablemente las negras no quedarían mal en esa línea. Entonces Stockfish llega a la conclusión de que le interesa mucho más conservar las damas, porque en el cerebro de la máquina, digamos que el factor principal de esta posición, y yo creo que ahí acierta plenamente, es que esta torre de H8 está inactiva, encerrada, y por tanto Stockfish va a jugar en función de ese factor, igual que Johnny está jugando en función de su peón pasado en C2. Y entonces Stockfish juega dama B5, a lo cual hay que plantearse qué ocurre si las negras ahora coronan, porque al coronar están ganando una torre. O sea que fíjense hasta qué punto Stockfish ha profundizado. Al evitar el cambio de damas, está regalando una torre. Pero una vez más acierta. No les voy a cantar la variante entera porque es muy larga y más que una variante concreta, quiero que ustedes se queden con el concepto. Si ahora C1 igual a dama, torre por C1, dama por C1, obviamente no se puede tomar la dama porque sería casi mate, bueno, se podía tapar con la dama, pero sería bueno para las negras. Repito la variante, C1, torre por C1, dama por C1, entonces este caballo de A3 va a C4, cerrando la columna y cortando el contacto entre la torre y la dama que está aquí. La dama queda amenazada, tiene que salir a alguna parte, a C3 por ejemplo, y entonces dama D7 plantea amenazas de mate en F7, este caballo puede saltar a D6, este caballo puede incluso tomar y sacrificarse en F7. Yo les doy solo las ideas, pero les recomiendo efusivamente que comprueben eso con tiempo, con calma, en su tablero, porque es una variante muy instructiva. Las blancas han sacrificado mucho material, sin embargo la dama negra ha quedado aquí abajo encerrada por las piezas blancas, por tanto la dama negra no puede ayudar a la defensa de su rey. Fíjense que el concepto, la profundidad de las computadoras son realmente tremendos, ¿no? Bien, por eso Johnny no corona el peón, de momento al menos, y juega A6 atacando la dama y contra dama A4. Ahora podría volver a entrar en la misma variante, prácticamente igual, pero no lo hace y juega A5. Quiere mantener sus posibilidades con ese peón vivo, a ver si consigue sacarle más provecho. Pero ahora Stockfish obliga prácticamente a entrar en eso.
porque después de caballo B5, si las negras no coronan en C1, entonces las blancas ya van a tomar una iniciativa muy peligrosa. De modo que vamos a suponer que esto es una dama, C1 igual a dama, entonces torre de A1 por la dama, dama por C1, una vez más no se puede tomar la dama porque ahora sí es mate directo, pero Stockfish juega tranquilamente H3, le da un aire a su rey, ahora ya no sería mate, por tanto se está amenazando tomar la dama no puede retroceder ni a C7, ni a C6, ni a C5, ni a C4, ni a C3, por tanto juega dama C2, y ahora Stockfish va a demostrar que el sacrificio que ha hecho de una torre entera está compensado. Fíjense que la torre que tienen las negras de ventaja es esta torre, que está encerrada, y por tanto Stockfish tiene que jugar ahora con mucho vigor, jugadas con mucha pulsión, digamos, para aprovechar la iniciativa. Caballo D6 atacando la torre, torre B8, E4 atacando el caballo, caballo B6 ataca a la dama, dama B5, y ahora hay una amenaza sumamente molesta para las negras. Si las blancas jugasen otra vez, aparte de la amenaza sobre el peón de F7, pero esa es la menos importante, la amenaza realmente importante es caballo D7, tocando el caballo y la torre. Eso prácticamente obligaría a caballo por caballo, dama por caballo, y entonces sería humanamente imposible, y para las computadoras también, defender el mate en F7. Repito, se amenaza caballo D7 y después del cambio de caballos la dama amenazaría mate en F7, que sería imparable. Hay que hacer algo, y ese algo es retroceder con la dama para evitar esa amenaza. Pero entonces Stockfish considera que ahora ya es el momento de hacer caja, y entonces toma primero este peón atacando la torre en cuestión, que sigue ahí encerrada, caballo por F7, torre G8 y ahora dama por A5. Bien, vamos a parar unos segundos para que ustedes hagan recuento y evaluación. Las blancas tienen ya 4 peones a cambio de la torre, y además la torre de ventaja, insisto, sigue siendo aquella que está encerrada. Ahora entendemos por qué era tan importante no cambiar las damas con las blancas si se quería jugar a ganar, ¿no? Bien, entonces Johnny, pues intentando aliviar la presión, ofrece el cambio de damas con caballo de B6 a D5. Obviamente, como la dama blanca está indefensa, ese caballo es incomestible, pero Stockfish coherentemente sigue manteniendo su dama, la lleva a A1, que puede parecer una casilla pasiva, pero no lo es, porque ahora el caballo de D5 está amenazado, se va a F4 y entonces D5. Ahora ya la dama blanca empieza a tener más juego, y además aquí quiero parar de nuevo para hacerles una reflexión importante. ¿Se acuerdan cómo les decía al principio que mi maestro hace 50 años me decía que defender con las negras ese peón de ventaja del gambito de dama no era aconsejable? Bueno, la idea básica es que las blancas, como han visto, rompen el flanco de dama con A4 y B3 y luego se quedan con una mayoría de peones centrales, que al principio en ese momento era 2 contra 1, pero ahora es 2 contra ninguno. Luego, esta posición demuestra que mi maestro tenía razón, al menos si nos fiamos de esta partida. Stockfish ha demostrado, aparentemente, que el centro blanco de peones vale más que todas las escaramuzas de las negras en el flanco de dama. Bien, contra D5, Johnny contesta con caballo de B4 a D3, tocando el peón de B3 con la torre, pero eso permite que la dama blanca se active nuevamente. ¿Y de qué manera? Dama a 3 jaque, hay que taparse con la dama, dama E7, pero entonces D6,
dama F6, D7 jaque descubierto, dama E7 y una vez más es muy importante evitar el cambio de damas que liberaría al rey negro, entonces dama A5. Bueno, creo que debo parar otros segundos más en una partida entre computadoras, hace falta más tiempo para poder comprenderla bien. Entonces, fíjense en que ahora este peón pasado en D7, uno de los dos peones centrales blancos que les decía, se ha convertido en una de las claves de la posición. Ahora se amenazan varias cosas, pero bueno, de momento Johnny lo que hace es, para aliviar un poco la tensión, cambia los caballos. Caballo por E5, caballo por E5. Ahora, ¿qué amenazan las blancas? Bueno, supongo que varias cosas, pero una de ellas es torre de 1 tranquilamente. Y a partir de ahí la ventaja estratégica y táctica de las blancas sería ganadora. Por tanto, Johnny evita eso y juega dama D6. Y ahora Stockfish hace otra de esas jugadas que difícilmente haría un humano porque es realmente profunda. Fíjense que la dama negra se acaba de colocar en esta diagonal. ¿Pensarían ustedes en contestar a eso con rey H2? Pues eso es lo que hizo Stockfish y es una jugada magnífica. ¿Por qué? Porque con el rey en H2 ahora se amenaza torre de 1, porque dama por D1 ya no es jaque y entonces si dama por D1, dama C5 y mate. Esa es la idea. Por tanto, rey H2, claro, el problema es que, insisto, el rey está en la misma diagonal que la dama, lo cual intenta aprovechar Johnny jugando caballo G6, pero eso ya estaba previsto por el alto mando de Stockfish, que responde con F4 y todo está en orden. Obviamente tomar en E5 sería una barbaridad por el jaque descubierto con la torre. Bien, ¿qué se puede hacer entonces? Porque ahora, insisto, se vuelve a amenazar torre de 1 con la idea que les he dicho. Por tanto, rey E7 es la mejor jugada o la menos mala para las negras, pero Stockfish replica de una manera muy precisa y verdaderamente letal. Juega caballo C4 atacando la dama. La idea es que si ahora dama por el peón de D7, entonces F5, aquel caballo no tendría una casilla mejor que irse a F8 y entonces dama E5 jaque y la torre habría quedado indefensa porque el caballo obstruiría la defensa entre las dos torres. Por eso Johnny contesta con dama D4. Pero entonces F5, ahora las blancas dominan la casilla E5 por completo, por tanto aquel caballo tiene que retroceder. Y ahora otro jugadón de Stockfish. Fíjense en que en este momento ya no vale la idea de sacrificar una torre con torre de 1 que les mencionaba antes en posiciones similares, porque ahora sí las negras pueden capturar en D1 y contra dama C5 jaque la dama negra retrocede y se tapa en D6. Pero entonces Stockfish se inventa otro sacrificio de torre con torre F2. Ahora se amenaza torre D2, porque la torre estaría defendida por el caballo, que tendría efectos letales. ¿Podrían las negras tomar el peón de D7 con el caballo? Bueno, podrían, pero estarían perdidas igual. Por ejemplo, caballo por D7, torre D2, la dama se marcha, por ejemplo, comiéndose el peón de E4, dama A3 jaque, luego dama D6, el rey iría a D8, la dama va a D6, la dama y la torre estarían clavando el caballo de D7, este caballo va a reforzar todavía más esa presión con caballo B6, pueden ustedes comprobar que esa posición sería perdedora. Por tanto, Johnny considera que una vez más el mal menor es aceptar el regalo y se come la torre. Pero entonces ya viene la ejecución. Dama E5 jaque, rey D7, dama por B8. Fíjense que las negras siguen teniendo una torre de ventaja, pero ¿qué torre? Esta piltrafa de torre que hay ahí,
que es más bien un objeto decorativo. Y ahora lo que importa son dos factores. Primero, la superioridad de peones blancos, pero más aún que el rey negro está a la intemperie, a merced del ataque combinado de la dama y el caballo blancos. Ahora, entre otras amenazas, se podría empezar con caballo E5 jaque o caballo B6 jaque, digamos asociando las dos piezas blancas. Por eso, Johnny, en lugar de abandonar, que podría haberlo hecho ya, vuelve con el rey a E7, pero eso le va a costar la otra torre. Dama E5 jaque, rey D8, dama D5 jaque, rey E7, dama por G8 y cae por fin la otra torre de ventaja. Ahora lo que les queda a las negras es el recurso al pataleo en forma de jaques. Dama F4 jaque, rey G1, dama C1 jaque, rey F2, dama F4 jaque, rey E2, dama por E4 jaque y por fin Stockfish se tapa de caballo, protege sus dos peones, el de F5 y el de G2, y bueno, hubo unos cuantos movimientos más, la partida continuó algo más, pero ya fue una cuestión más bien técnica. Les cuento las ideas básicas. Fíjense en que las blancas tienen dos peones de ventaja y sobre todo este es el que decidió la partida, porque lo que hizo Stockfish fue combinar que el rey negro está más a la intemperie que el blanco y por tanto puede ser atacado por la dama y el caballo, combinar eso con el avance de este peón. Y dentro de 8 o 10 jugadas más acabó ganando. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Sí, es ajedrez inhumano, pero convendrán conmigo en que tiene mucha belleza. Y además de la belleza, quiero recalcar otro factor. ¿Se han fijado ustedes en cómo Stockfish sacrifica una torre a largo plazo y ese sacrificio es rentable y exitoso? Está más que justificado. Yo creo que de eso sí podemos aprender mucho. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.